Bienvenidos. En este video vamos a hacer un repaso de los contenidos de la clase. Bien, ahora para que ustedes puedan recordar y aprender todo lo que estuvimos viendo, los conceptos de esta clase, vamos a hacer un repaso general de todos los puntos y condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta para a la hora de que se desarrollen microorganismos, ¿sí? En la elaboración de nuestros platos. Entonces, como primer punto, lo que está bueno y que podamos hacer es tomar algún ejemplo de alguna preparación o de la elaboración de algún alimento y que vayamos relacionándolo con cada condición, porque esa va a ser una manera más práctica y más fácil para ir relacionando lo que estuvimos aprendiendo. Bien, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos haciendo una torta y estamos preparando una crema, ¿sí? Entonces, como primer condición habíamos hablado sobre la disponibilidad de nutrientes. ¿Qué era lo importante de tener en cuenta en esta condición? Que los microorganismos tienen afinidad por las proteínas, ¿sí? Entonces, los alimentos ricos en proteínas van a ser alimentos con mayor riesgo de desarrollo microbiano. Entonces, si yo estoy preparando una crema, esa crema, con los elementos que yo la preparé, son elementos que tienen nutrientes proteicos, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado, yo ya sé que esa crema tiene proteínas, entonces hay posibilidad de desarrollar microorganismos. Dentro de los nutrientes, y habíamos hablado también sobre lo que era la contextura, que no es lo mismo si yo estoy trabajando con alimentos líquidos que con alimentos sólidos. Los alimentos líquidos tienen mayor riesgo porque el microorganismo puede estar en todo el contenido, en cambio los alimentos sólidos quedan solo en la superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fruta, ¿sí? Y la lavamos bien, como debe ser con las prácticas de higiene que habíamos visto en la primera clase, quizás podemos disminuir el riesgo, e incluso si la pelamos y la usamos sin cáscara. Entonces, separar alimentos líquidos y de alimento sólido. Y tampoco es lo mismo si nosotros estamos trabajando con grupos de alimentos diferentes. Por ejemplo, si trabajamos con cereales, con alimentos secos, no es lo mismo que trabajar con alimentos con carnes y lácteos, ¿sí? Recordar siempre eso. Entonces, cuando nosotros nos pongamos a elaborar un plato, a elaborar una comida, tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué materias primas tenemos? Tengo este alimento, voy a usar esto y esto. Entonces, ¿qué nutrientes tiene cada alimento? ¿Qué nutriente predomina en cada alimento? Y en base a eso, entender y empezar a evaluar el riesgo que nosotros podamos tener o no por utilizar ese alimento. Entonces, recordar siempre microorganismos, afinidad a las proteínas, alimentos ricos en proteínas, carnes, leches, lácteos y huevo son alimentos considerados de alto riesgo justamente porque son ricos en proteínas. La otra condición que habíamos visto era el tema de la acidez, ¿sí? Entonces, dentro de eso habíamos visto, cuando hablamos de acidez, hablamos de pH. Recuerden que es una escala, el pH es una medida que se mide con números, una escala que va de 0 a 14, pH neutro es 7, valores menores a 7 es un pH ácido y valores mayores a 7 es un pH alcalino, ¿sí? Y de esto lo que tenemos que recordar que un medio ácido, un alimento o una sustancia ácida va a disminuir la posibilidad de desarrollar microorganismos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si nosotros estamos preparando una salsa de tomate, habíamos dicho que la salsa del tomate es una hortaliza ácida. Entonces, cuando nosotros preparamos esa salsa, ese medio es un medio ácido, ¿sí? Entonces tenemos menor riesgo. Pero para nuestro paladar, esa salsa ácida no suele ser muy agradable. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces se utiliza bicarbonato de sodio, ¿sí? Para neutralizar ese medio ácido. Vamos a neutralizarlo y va a ser mucho más agradable para consumirlo. Pero al neutralizar el medio ácido, ¿qué pasó? Estamos aumentando el riesgo de la posibilidad de desarrollar microorganismos porque estamos disminuyendo la acidez de esa sustancia, ¿sí? Entonces, si bien son ciertas cosas que se utilizan a la hora de la preparación de alimentos, hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando y justamente previniendo el desarrollo de microorganismos para poder evitar una posible enfermedad en nuestros comensales, ¿sí? Una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, cuando vamos a utilizar estas prácticas hay que tener cuidado
Y pensar sí que por más que nosotros busquemos modificar nuestro alimento para que sea más agradable, que eso no nos lleve a tener un mayor riesgo de desarrollo de microorganismos, ¿sí? Entonces, recordar esto, que en cuanto a la acidez hablamos de pH y siempre lo ideal son medios ácidos, ¿sí? Alimentos ácidos o sustancias ácidas, que son en las cuales el riesgo de que crezcan y se desarrollen microorganismos va a ser menor. Acuérdense de que justamente la acidificación es uno de los métodos de conservación que se utilizan. Entonces, si yo pienso en eso, ya entendemos que por qué un medio ácido es propicio a no así los alcalinos, ¿sí? Un medio alcalino, como por ejemplo las carnes suelen ser alimentos un poco más ácidos, la fruta como el tomate, ¿sí? No así como los cereales, que suelen ser alimentos un poco más alcalinos. Entonces es importante tener eso en cuenta y tener en cuenta a la hora que hagamos estas prácticas culinarias estos efectos que nos pueden producir y aumentar el riesgo de desarrollar microorganismos. Bien, el otro factor que habíamos visto era el factor tiempo, ¿sí? Un factor sumamente importante. Recuerden que habíamos dicho que cuanto más tiempo le damos a un microorganismo de que se desarrolle, más posibilidades, más tiempo le damos a ese microorganismo, más posibilidades hay de que se desarrolle y de que crezca, ¿sí? Y de que nos provoque una enfermedad. Entonces, imagínense, como les dije anteriormente, que en menos de 20 minutos los microorganismos se dividen, ¿sí? Y se empiezan a multiplicar. Entonces, tienen una capacidad para reproducirse muy rápida. Por eso, nosotros tenemos que anular el tema tiempo. No le tenemos que dar mucho tiempo a los microorganismos justamente para que no puedan reproducirse. Lo que tenemos que evitar es lo que les decía anteriormente: cocinar alimentos y dejarlos mucho tiempo fuera de la heladera o sin ningún método de conservación, ¿sí? Cocinar y dejarlos arriba de la mesa durante 4 o 6 horas, eso es terrible. Por ejemplo, si nosotros tenemos un arroz, cocinamos un arroz y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, eso va a aumentar el riesgo de que se desarrolle microorganismos, ¿sí? Si lo dejamos 1 hora enfriar y luego lo conservamos, quizás no tanto, pero si lo dejamos durante 4 horas al arroz enfriándose fuera de la heladera, arriba de la mesada, eso me está aumentando el riesgo de que haya mucho más microorganismos y me provoquen una enfermedad. Y como digo siempre, las enfermedades pueden ir con los síntomas típicos de una ETA, ¿sí? Que son diarrea, fiebre, dolor intestinales, que no pasan de 2 o 3 días, pero en personas inmunológicamente sanas. Bien, ahora en poblaciones de riesgo como son los niños y como son los ancianos, o en personas donde su sistema inmunológico no es el adecuado, puede ser mortal. Entonces hay que tener en cuenta mucho esta condición, ¿sí? El tema del tiempo, no darle tiempo a los microorganismos a que puedan crecer y a que puedan desarrollarse. Anular esta condición, ¿sí? Y como les dije anteriormente, lo que hay que hacer es cocinar alimentos, refrigerarlos, conservarlos, ¿sí? Y evitar que estén fuera de la heladera por más de 2 horas, ¿sí? Sin conservación y sin frío. El otro factor que vimos es el tema de la temperatura, ¿sí? Sumamente importante. Recuerden que los rangos de temperatura de riesgo eran de 5 a 60 grados centígrados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evitar en todo momento esas temperaturas, las temperaturas tibias. Lo importante acá es recordar que cocinemos los alimentos a temperaturas mayores a 70 grados centígrados y refrigeremos a 5 grados centígrados. 2 cosas importantes que les vuelvo a repetir y que hay que entender: que eso no me asegura que se eliminen las bacterias, ¿sí? Porque ya dijimos que hay bacterias que desarrollan mecanismos de defensas y que las hacen resistentes a las temperaturas altas. Y que cuando refrigeramos alimentos no eliminamos bacterias, sino lo que estamos haciendo es frenando el desarrollo, ¿sí? Frenamos su crecimiento. Por lo tanto, después cuando sacamos ese alimento del frío, tenemos que cocinarlo a temperaturas altas para poder evitarlo, porque si está contaminado no lo eliminamos, lo frenamos, ¿sí? Entonces, condición temperatura, lo importante es recordar eso. Y el otro factor que vimos era la actividad del agua. Dentro de la actividad del agua, recordar que cuanto más
agua tiene un alimento, mayores posibilidades de crecimiento de microorganismos va a tener. Es lo que dijimos anteriormente, nosotros como seres humanos necesitamos el agua para vivir, nuestras células la necesitan, bueno, los microorganismos también la necesitan para desarrollarse. Entonces, alimentos que tengan mayor cantidad de agua son alimentos que tienen mayor riesgo de producir microorganismos. Entonces, lo importante acá es tener en cuenta eso. ¿Y cuáles son esos alimentos? Las hortalizas, las verduras, las frutas, ¿sí? Los alimentos líquidos, las leches. No así alimentos donde tenemos menos riesgo, que son los alimentos secos, como los cereales, todos los derivados. Las carnes también suelen tener agua, o sea, tienen un pequeño porcentaje de agua, así que también se incluyen dentro de los alimentos de riesgo, ¿sí? Sumado a eso, tienen proteínas, o sea que ven que todos se van como relacionando, no son condiciones que están aisladas, ¿sí? Hay que relacionarlas a todas. Entonces, dentro del contenido de agua del alimento, recordar eso. Cuanto más agua tiene un alimento, mayor posibilidades tengo de que crezcan y se desarrollen microorganismos. Bien, otro de los factores que habíamos observado y mencionado anteriormente era el tema de la humedad, ¿sí? En este factor lo importante era tener en cuenta tanto la humedad del alimento como la humedad del ambiente, que en muchas ocasiones la humedad del ambiente es lo que más nos va a dañar y afectar ese alimento, pero que se relacionan, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Volvemos con un tomate. Un tomate es una fruta que tiene un contenido de un porcentaje de agua, ¿sí? Por lo tanto es una fruta que tiene humedad. Entonces, si ese tomate nosotros lo dejamos fuera de la heladera en un ambiente seco, ¿sí? Por mucho tiempo, por muchas horas, ese tomate va a empezar a perder sus características organolépticas, porque recuerden que habíamos dicho que lo que se busca es equilibrar, entonces se va a empezar a secar y ese tomate va a perder sus características organolépticas, va a perder el color, va a perder el olor. Recuerden cuando vimos lo de las características organolépticas, todo esto de la textura, el aroma, el sabor, el color, ¿sí? Y eso va a hacer que ese tomate pierda calidad para el comensal. Sin embargo, va a ser un tomate con menor riesgo de desarrollo microbiano porque se le fue la humedad, ese tomate se secó. Ahora, si nosotros tenemos un alimento que está dentro de un alimento seco y está en un ambiente húmedo y se humedece, ese alimento va a conservar sus características, pero va a ser de alto riesgo para el desarrollo de microorganismos. Entonces es importante a la hora de elaborar alimentos tener en cuenta que la cantidad cuanto más humedad tiene un alimento, mayor riesgo de crecimiento microbiano va a haber. Y el último factor, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es la disponibilidad de oxígeno. De esto simplemente recordar que no todas las bacterias son aeróbicas y anaeróbicas, sino que están justamente, que son las más graves y peligrosas, que son las facultativas, que son las que se adaptan a los dos medios, al medio que tengan, entonces pueden crecer con o sin oxígeno, ¿sí? Y dentro de esto la importancia del correcto conservado de alimentos, el envasado al vacío, como vimos anteriormente. Entonces, cerrando el tema del ejemplo de la preparación de la crema, ¿sí? Nosotros tengamos en cuenta, si estamos preparando esa crema, bien, pensemos. Ahora, cada vez que nosotros hagamos un alimento, elegimos la materia prima que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a preparar la torta, entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar harina, vamos a usar azúcar, como medio graso podemos utilizar aceite o grasa, ¿sí? En este caso crema, vamos a utilizar crema. Entonces tengo todas las materias primas. Después de tener todas las materias primas, empiezo a analizar qué nutrientes predominan en cada una. En la harina, ¿qué predomina? Los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, menor cantidad de proteínas, menor riesgo por parte de la disponibilidad de nutrientes. Después tenemos en el azúcar, también predominan los hidratos de carbono simples. No hay proteínas, menor posibilidad de riesgo de desarrollo de nutrientes. Después tenemos las cremas. Las cremas sí tienen contenido de proteínas, entonces ahí, cuando trabaje con la crema, tengo que tener ojo, ¿sí? Entonces cuando yo me tengo que poner a analizar cada alimento, cada nutriente y empezar a hacerme estas preguntas. Ahora me pongo a preparar la crema. Entonces, pensemos, estamos
La crema. ¿Hay disponibilidad de oxígeno? Sí, porque cuando empiece a batir la crema, yo le estoy dando oxígeno justamente para que esa crema cree volumen. Entonces ya tengo disponibilidad de oxígeno. Tengo que tener cuidado porque hay bacterias que se desarrollan con la presencia de oxígeno. Después, esa crema tiene proteínas. Las bacterias tienen afinidad con las proteínas, entonces tengo que tener cuidado porque ya tengo dos condiciones: disponibilidad de oxígeno, proteínas. Después, la crema es un alimento líquido. Habíamos dicho que no es lo mismo cocinar no es lo mismo un alimento sólido que un alimento líquido. Los alimentos líquidos tienen mayor riesgo y posibilidad de desarrollo microbiano, justamente porque pueden estar dispersos en toda la sustancia, ¿sí? A diferencia de los sólidos. Entonces, la crema es una sustancia líquida, entonces ahí ya tengo otro riesgo, ¿sí? Entonces, vamos analizando. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer esa crema, cocinarla. Una vez que esa crema o esa torta está lista, la dejo enfriar unos minutos, 30 minutos, como mucho una hora, y se conserva en la heladera o por medio de algún medio de conservación, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros elaboremos un plato, esto es un ejemplo con una torta, pero lo mismo puede pasar si nos ponemos a trabajar con carnes, por ejemplo, como vimos anteriormente, o si trabajamos con salsas. Si nosotros trabajamos con carne, ya sabemos que la carne es un alimento que donde predominan proteínas. Entonces ya de entrada, cuando trabajamos con carne, sabemos que hay riesgo de desarrollo microbiano, ¿sí? Después, en la manipulación de la carne entra todo lo que estuvimos viendo en la primera clase, lo de no cocinar, no dejar las carnes crudas, ¿sí? Los jugos, el juguito de la carne tiene que estar cocido, tiene que ser marrón, no tiene que ser rojo, la temperatura que tiene que estar cocida a mayor de 70 grados centígrados, podemos utilizar los termómetros para poder corroborar eso. Entonces, cada alimento que yo utilice, tengo que empezar a pensar estas condiciones que estuvimos viendo hoy. Si tiene humedad, si tiene disponibilidad de agua, si en el caso de la salsa de tomate, si yo le agrego bicarbonato de sodio para alcalinizar el medio, estoy aumentando el riesgo de desarrollar microorganismos. Entonces, quizás la puedo dejar ese medio ácido y agregarle otra verdura, ¿sí? Que sea dulce o que pueda resaltar y neutralizar ese sabor, pero sin agregarle bicarbonato de sodio para que no se nos haga un medio alcalino. Si lo llego a hacer, si hago una salsa y le agrego bicarbonato, entonces cuando esa salsa esté preparada, tratar de no dejarla a temperatura ambiente, conservarla, refrigerarla, ¿sí? Entonces, ir relacionando las diferentes condiciones y con todo eso tratar de evitar al máximo todos los riesgos que pueden existir a la hora de dar la posibilidad de que se desarrollen los microorganismos. Cuando hablamos de esto, tampoco podemos dejar de lado todas las prácticas de higiene y seguridad que estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿sí? Porque todo se relaciona. Entonces, acuérdense esto de separar los alimentos crudos de los cocidos, el correcto lavado de manos, que es sumamente importante. No utilizar elementos que no sean adecuados, porque la contaminación puede ser por diferentes motivos, como habíamos dicho, contaminación física, químico-biológica, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todo esto y que, como les digo siempre, como responsables gastronómicos tenemos que tenerlo en cuenta sí o sí, porque los alimentos, los materiales que nosotros manipulemos es lo que va a llegar a nuestro comensal, y nosotros tenemos que buscar tanto calidad, ¿sí? Para la persona, porque si el alimento no es de calidad no lo va a consumir, como inocuidad, que ese alimento le asegure a esa persona que es saludable, que es sano, que no le va a provocar una enfermedad con el riesgo de muerte, ¿sí? Como vimos que puede haber en muchos casos. Entonces, empezar a sumar todos estos conceptos que vamos viendo clase tras clase, y hoy todas estas condiciones tenerlas en cuenta a la hora de elaborar alimentos y que le vamos a dar a nuestros comensales para que pueda prevenir el riesgo de poder desarrollar una enfermedad, una ETA sobre todo, que es una enfermedad transmitida por alimentos y que en muchos casos puede ser mortal. Bien, para ir cerrando el tema de la clase de hoy, les voy a dividir y separar por grupos a manera de esquema gráfico para que a ustedes les quede claro. Recuerden que al principio yo les nombré que las condiciones y los factores que favorecen el desarrollo microbiano se dividían en factores intrínsecos, que eran factores propios del alimento, ¿sí? Y factores extrínsecos, que eran todos los factores que están relacionados con el ambiente que rodean a ese alimento.
Para que recuerden y lo tengan como de manera gráfica y visual, es que dentro de los factores intrínsecos son el agua, el pH, la disponibilidad de nutrientes y la estructura del alimento, ¿sí? Dentro de la estructura es lo que vinimos hablando, si es líquido, sólido, si predominan nutrientes, todo eso. Sería como el conjunto. Y dentro de los factores extrínsecos, que son los que están por fuera del alimento, se encuentra la humedad del ambiente, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Entonces esto es a manera general para que los tengamos divididos, cuáles son los propios del alimento y cuáles son los que afectan del medio ambiente que lo rodea. Todos estos fueron los contenidos de esta clase. En el próximo video vamos a ver las actividades que ustedes van a realizar.